¿Qué tal? Estamos de nuevo con ustedes y con nuestros invitados Jaime Padilla y Greco Hernández, para seguir con el tema de los alimentos transgénicos que iniciamos la semana pasada y del que nos quedaron aún muchas interrogantes. ¿Cómo afectan a la agricultura, el papel de las transnacionales o si podrán ayudar a terminar con la hambruna mundial? Son algunos de los aspectos que intentaremos abordar el día de hoy. ¿No es así, Catalina? Efectivamente, Pilar, esta nueva tecnología es también foco de dudas, miedo y discusión sobre cómo afecta la agricultura tradicional. Damos la bienvenida de nuevo a nuestros expertos y empezamos con Jaime Padilla, una pregunta muy directa. ¿Es o no cierto que los transgénicos aumentan la productividad agrícola? Estrictamente sí aumentan la productividad porque al tener diferentes efectos sobre las ventajas que tiene la planta para, digamos, defenderse del medio ambiente o de los factores biológicos, digamos, aumenta el rendimiento, eso permite una mayor, digamos, producción en la misma cantidad de tierra o hasta incluso en menos. Y hay una serie de características bien interesantes. Aparte de esta protección contra la protección del cultivo contra insectos o control de malezas, hay características como la resistencia a sequía, ¿no? Que en realidad es una resistencia o una tolerancia al desecamiento o a los suelos ácidos o a la sal del suelo. Entonces, esto, digamos, permite que la planta o los cultivos alcancen su mayor desempeño, que en otras condiciones no pueden hacerlo sin otros factores, ¿no? Entonces, en términos generales, sí, y eso está documentado. Hay un reporte anual que sale editado por un instituto internacional que habla de las diferencias que hay, digamos, lo que se tendría que producir o lo que se tendría que utilizar de tierra más para producir lo mismo, y anda cerca de los 200 millones de hectáreas lo que se ha podido, digamos, salvar de que sea suelo agrícola. ¿Necesitan menos agua? Algunos de ellos, si no todos, acuérdense que, tenemos que acordar que los transgénicos son como podemos ponerlo un poco así como diferentes tipos modelos que hay. Hay maíz que es tolerante a la sequía y se está cultivando en Estados Unidos. Y el algodón que se puede utilizar, que se usa en México, se puede sembrar más en surcos más estrechos. Entonces eso permite utilizar menos agua y quedan más protegidos para la evaporación. Pero, Greco, los ecologistas, e insisto con ellos, con los ecologistas, porque es el grupo más en contra, más detractor, ¿no?, de los transgénicos, dicen que los cultivos transgénicos causan muchísimo daño a la agricultura. El monocultivo afecta la biodiversidad. Sí, bueno, finalmente se hacen monocultivos y uno de los problemas que yo le vería a la parte, a utilizar transgénicos es que se limita la biodiversidad, sin embargo, de la especie en cuestión, ¿no? Sin embargo, el ser humano lleva 10.000 años, incluso más, generando monocultivos cada vez más fuertes, cada vez más intensos, de modo que producimos un solo tipo de maíz, un solo tipo de arroz, y eso por métodos tradicionales, pero finalmente se han ido... O sea, que el monocultivo no es solamente causa de los transgénicos, sino también con... Llevamos 10.000 años haciendo eso, y el hombre en general no solo ha hecho perder la biodiversidad en cuanto a las plantas por la agricultura, por el desarrollo de la agricultura, sino también porque estamos extinguiendo por el cambio climático, por un montón de otras razones, por que se extienden las manchas urbanas. Cada vez somos más seres humanos que necesitamos un lugar donde vivir, pues que estamos acabando la biodiversidad, no solo de las especies que nos dan de comer, especies vegetales, sino de un montón de otros organismos. Es decir, el ser humano ha tenido una tendencia abrumadora a reducir la biodiversidad, no solo por cultivar ahora transgénicos, sino desde hace muchísimos años. Y se dice, Jaime, por ejemplo, que los cultivos transgénicos esterilizan la tierra
de los agricultores alrededor de ellos y que eso es de las cuestiones que ha afectado más a comunidades indígenas que tienen menos proporción de tierra, por supuesto, y al ejidatarios, etcétera. Ok. Digamos, hay una parte grande de mitos sobre eso porque precisamente si se utilizan insecticidas o herbicidas de una manera irracional, pues obviamente se acaba con otras poblaciones de insectos y con la vegetación natural de ciertos lugares. Pero el chiste es un cierto uso optimizado, o sea, para combatir a la plaga o combatir a la maleza en el momento adecuado. Con los transgénicos todavía es menor el efecto, precisamente porque no se utilizan en algunos casos insecticidas y el uso de ciertos herbicidas son de los de menor efecto tóxico, ¿sí? De tal manera que si lo que queremos es no usar ninguno de estos servicios, pues va a ser muy difícil producir alimentos. Pero Jaime, si los Greenpeace está necio con los insecticidas que utilizan los transgénicos y dicen que incluso son cancerígenos. Bueno, los insecticidas que se utilizan son bioinsecticidas, son una proteína que está perfectamente demostrado que no tiene ningún efecto tóxico ni alergénico en otros organismos que no sean las plagas que atacan a los cultivos. ¿Sí? A ver... pero de hecho estas plantas transgénicas requieren menos insecticidas, ¿no? En general, requieren menos protección del ser humano tipo por pesticidas, porque codifican proteínas que las hacen resistentes, lo que decías tú hace rato. Unas plantas en sí mismas son declaradas, una planta en sí misma una insecticida, porque llega el insecto y se muere. Pero esa es la idea final del transgénico, que no requiere un químico extra, que antes sí de los transgénicos sí se requería, porque la tierra no da más que pocas, bueno, el ciclo natural de un tipo de una especie de planta dura un cierto tiempo. Nosotros estamos seleccionando, insisto, desde hace 10,000 años, aquellas plantas que son más eficientes y estamos optimizándolo por métodos mendelianos, si quieren, y que ahora con la tecnología de los transgénicos lo hacemos muchísimo más rápido, pero llevamos 10,000 años con la misma tendencia. O sea, usan los mismos insecticidas la agricultura tradicional, digámoslo así, que la transgénica. Sí, no, finalmente requiere menos insecticida las plantas transgénicas. Pero entonces todo cultivo agota la tierra, sea transgénico o no lo sea. O sea, los cultivos sí precisamente toman una serie de nutrientes del suelo y se pueden reponer de diferentes maneras. El cultivo intensivo sí requiere, digamos, de un trabajo mucho más intenso. Y eso, por ejemplo, en el caso de la Revolución Verde que empezó aquí en México, pues fue una muestra de que utilizar fertilizantes y utilizar insecticidas generaba un incremento muy fuerte en la productividad. Pero eso nunca hay que llevarlo al exceso. Hay que utilizar esta estrategia de la que se habla ahora, que es intensificación sustentable. Que es decir, que debe utilizarse todas las tecnologías que tenemos disponibles, pero de la manera en que funcionen, digamos, óptimamente, con los mejores resultados, con el rendimiento más adecuado, ¿no? El agotarse de la tierra por el uso excesivo de insecticidas o de herbicidas, efectivamente puede ser si se utilizan de una manera Pero inadecuada. aunque no los utilices, Jaime, se dice que el simple cultivo agota la No, tierra. eso es O sea, un que mito. la agricultura de por sí es lo que mito. afecta La agricultura de por sí, digamos, perturba el ambiente. exactamente y afecta a la biodiversidad. Cambiamos, digamos, una Pero cierta vocación. llevamos deforestando y expoliando todos los ecosistemas naturales 10,000 años, y ahora la gran parte de la tierra la tenemos para cultivo de consumo humano o para que coman el ganado para consumo humano. Nada que ver con los ecosistemas de la época de Homo sapiens arcaico, de hace 50,000 años. Nos estamos digamos, acabando en la difícil. tierra, no porque usemos transgénicos, sino porque somos seres humanos, que estamos Sí, expoliando y creciendo poblacionalmente de una manera abrumadora. Entonces necesitamos que
bueno, cada, no sé, 20 años, no recuerdo el dato, pero por ejemplo en el 2050, ya lo mencionamos hace rato, va a haber 2.000 millones de personas más y pues tiene que comer y Vamos a hacer 9.000 millones. vamos a hacer 9.000 millones en el 2050. Entonces, pues ¿de dónde vamos a sacar para que coman? Pues hay que expoliar aún más, hay que deforestar aún más. Pero hay Los que hacer ecosistemas. lo que decían, es decir, hacer esto más productivo. Pero, No va a haber más tierra y no va a haber más Pero la agua, biotecnología ¿no? es justamente la respuesta. La Buscamos que así biotecnología sea, y los ¿no? transgénicos son la respuesta para que sea cada vez más sustentable y la tierra nos den de comer de una manera optimizada a tantas personas. O sea, Y pero hay otras tecnologías también. eso, solamente con la biotecnología se va a poder Sí, acabar claro. con las hambrunas, por ejemplo. Pues Solo con la... No, desde luego debe haber políticas. Hay un aspecto completamente político, un aspecto social, un aspecto del modo de productividad y del dinero, etcétera, de los capitales, el flujo de capitales, etcétera. Pero sin biotecnología no va a ser sustentable esta tierra para 9.000 millones de personas. La respuesta es la biotecnología junto con un montón, bueno, la esfera ética, la esfera jurídica, la esfera pues ambientalista también y social. Entonces, pero sin biotecnología no vamos a lograr darle de comer a tantas personas que va a haber en el futuro. Para mí es la respuesta a la biotecnología, como en la medicina, como en diferentes ámbitos del quehacer del ser humano. La tecnología es la que nos da la respuesta. Jaime, quienes critican también los cultivos transgénicos dicen que es imposible la coexistencia entre la agricultura tradicional y el cultivo transgénico, y que no solo eso, sino que un agricultor a veces está siendo contaminado. Un poquito lo explicabas en el programa de la semana pasada, pero creo que no nos dio tiempo a terminar de cerrar la idea. ¿Nos puedes hablar de eso? Este tema de la coexistencia es importante en términos de los mitos que se han creado y de realidades. Es decir, tenemos una agricultura de coexistencia. De hecho, pues tenemos que producir diferentes cultivos que aún así son muy poquitos de los que, digamos, hemos echado mano. Cultivamos 4 cereales y en realidad con 30 especies nos hacemos más o menos bolas. Podría haber más, ¿no? Pero la coexistencia entre transgénicos, convencionales e incluso orgánicos es una cuestión que, por ejemplo, está resuelta en varios países como en España. En España hay estudios muy claros que hablan de regiones que son orgánicas, que regiones que son biotecnológicas, y cada quien atiende su mercado de la manera más conveniente. Aquí en México, ¿cómo podría surgir? Utilizando precisamente las zonas de maiceras de alta producción que están en el norte del país, en Chihuahua, en Sinaloa, y otras con agricultura tradicional para cultivos nativos, criollos, de colores, en las regiones donde se hace en el Estado de México, Puebla, Tlaxcala y en el sureste. Y son tales las distancias y las épocas que cambian, porque allá se hace en invierno, otoño-invierno y acá en temporal, que permite que se produzcan los dos al mismo tiempo. Pero, por ejemplo, para algunas industrias como la producción orgánica, está en sus reglas que no debe haber transgénicos en sus cultivos. Pero es como una especie de artículo de fe. No hay una razón por la que no... Pero sí es cierto que se Vamos contamina. a un corte, por favor. Ok. Enseguida volvemos. Regresamos con el doctor Jaime para que nos siga explicando si sí se contaminan o no los cultivos ecológicos con los cultivos transgénicos. Ok. Yo primero no hablaría de contaminación porque es como una palabra muy fuerte. Hablaría que se pueden entrecruzar. Por supuesto que son especies compatibles y si están cerca, pues hay un cruce de polen o incluso la semilla puede utilizarse de una manera diferente. Pero hay cualquier cantidad de prácticas y de formas de producir que permiten evitar el entrecruzamiento y producir los dos tipos de cultivos en sus lugares más adecuados y en los momentos más adecuados. Pero sin con que más haya costos interferencia. para el agricultor. Pues
digamos que el agricultor que decide aislarse prácticamente, pues es el que tiene que asumir esa responsabilidad. La producción orgánica es una producción precisamente muy cara porque tiene que estar sucediendo bajo ciertas condiciones muy específicas, no vamos a decir si son buenas o malas, pero que resultan más caras. Y la producción convencional pues utiliza a veces insumos de mayor acceso, de mayor facilidad, que permiten que esos precios sean más accesibles. Pero son, como le decía, mercados y necesidades diferentes que pueden y tienen que coexistir porque no se puede eliminar una por la otra. Es decir, yo diría que si hay gente que le gusta consumir orgánicos y es su preferencia y lo pueden producir muy bien, qué bueno, ¿no? El café es orgánico y así nos gusta, etcétera. Pero no se puede por esa idea tratar de impedir otras formas de producción que son muy importantes y muy necesarias en otros lugares del país. Greco, quienes critican los transgénicos insisten siempre en que las transnacionales, y en particular hablaríamos de una, han concentrado por completo la semilla transgénica y claro, son las que están controlando los alimentos. En realidad eso no es problema de la semilla, es problema del orden mundial y no solo sucede con el desarrollo tecnológico que genera, en este caso Monsanto, lo podemos supongo que decir. Sí, es súper polémico porque es la que está monopolizando esta compañía transnacional la gran mayoría de la producción y los beneficios se los queda a ella. Sin embargo, eso no es culpa, creo que ni siquiera de Monsanto. Países como nosotros deberíamos de tener más inversión en ciencia básica y en nosotros generar nuestros propios transgénicos y nosotros deberíamos de generar una masa crítica de investigadores aún más grande de la que tenemos para que enfrentemos y seamos competitivos y seamos eficientes en nuestro propio, de entrada, nuestro autoconsumo y no tener que estar importando maíz transgénico de estas compañías. Y esto no sucede solamente con el desarrollo de la biotecnología o de los transgénicos, también sucede en biomedicina. En la medicina, claro. Compramos todos los químicos para dar curar el cáncer, las quimioterapias, todo viene de Inglaterra, de Suiza o de Alemania, me parece. Entonces, también con la medicina genómica, también con el desarrollo automotriz. Ahora el desarrollo automotriz ya no van a ser la industria automotriz clásica, ahora va a haber robótica. Entonces, ¿quién se está llevando el gato al agua? Los que desarrollan robótica, los que desarrollan biología genómica, los que ponen muchísimo dinero para invertir en ciencia básica y que hagan transgénicos, volviendo a nuestro tema de interés en esta mesa. Entonces, no es cuestión de que no es cuestión ni es problema ni culpa de las semillas transgénicas, es cuestión del orden mundial y de que hay industrias. De cómo está establecido el poderío de esas empresas. Exactamente, y también creo que el gobierno, por ejemplo, como el mexicano, también tenemos nosotros una cuota de culpa grandísima porque ponemos poco dinero al aparato científico a que desarrollen, tenemos que ser competitivos, no solo en la producción agrícola, sino también en el desarrollo de medicinas, en el desarrollo de ahora medicina genómica, robótica, todo eso es parte de lo mismo, de una infraestructura científica muy frágil. México fue, de hecho, pionero, de los 5 países pioneros que empezaron a utilizar biotecnología. Pero nos hemos quedado rezagados. Nos hemos quedado rezagados en muchas cosas y precisamente tal vez sea también por esta serie de mitos y de presiones sociales que hay, pero sí hay investigación, aunque poca, pero cierta de calidad. Y me da gusto decirlo, precisamente uno de los centros del Instituto Politécnico Nacional, el CIMBESTAP, que está en Irapuato, fue fundado específicamente para desarrollar biotecnología agrícola y cultivos, y empezaron a atacar, digamos, problemas específicos como eran las virosis en Chile, en la parte del centro, o las fresas, u otras. Después generó el Laboratorio Nacional. ¿Tenemos patentes transgénicas en México? Digamos que sí, son desarrollos que están protegidos. Las patentes es una multiplicidad de cosas muy compleja que efectivamente están muy concentradas en ciertas empresas, pero se pueden desarrollar alternativas. Es decir, las patentes no limitan que se hagan las cosas de otro modo. Por ejemplo, te quería preguntar o les quería preguntar el caso de Cuba. Digo, para los que achaquen también que transgénicos malos, porque transgénicos igual a transnacionales y demás.
Cuba, que es del otro espectro político, ¿no? Está desarrollando desde hace unos años en medicina, alimentos y Alimentos y semillas, medicamentos, sí. transgénicas, Sí. y que creo que está patentando también. Pues- ¿Podría ser ese el camino nuestro? Probablemente, yo no sé exactamente cuál es el caso de Cuba. Lo que sí sé es que no se compara el aparato científico verdadero, competitivo en el ámbito internacional, ni el mexicano ni el cubano juntos, nada que ver con el aparato y la potencia del aparato científico estadounidense, canadiense o alemán o sueco. O sea, es un abismo impresionante en excelencia y en masa crítica. Aunque aquí, digamos, bueno, sí queremos, en los hechos no somos competitivos científicamente y no somos competitivos en el número de en la generación de patentes. A lo mejor una que otra por ahí salen, pero las que perviven no son patentes mexicanas, no son los inventos nuestros los que... Pero bueno, es por ni los falta cubanos, de científicos, Greco, o porque no hay un impulso Pues estatal para la ciencia. O sea, la ciencia requiere un aparato científico potente, una inversión sostenida durante muchos años, una gran inversión desde la escuela primaria a secundaria, etcétera, para generar gente con un tipo de pensamiento crítico y una selección verdadera de aquellos talentos que sean aptos para hacer ciencia, porque no todo el mundo es apto para jugar básquetbol o para hacer Ahora, doctor. también se requiere una parte del impulso tecnológico y regulatorio. Pero se requiere un porque si no aparato. se queda todo en ciencia, ¿no? Y Bueno, se requiere un aparato, que el Por Estado... ciencia que luego sepamos cómo aplicarla, ¿no? Es que Exactamente. le demos salida. Pero tú velo en porque- cualquier ámbito, es como el deporte. Bueno, pues necesitamos un aparato pulcro en términos de creatividad y en términos de que impulse a los talentos en el deporte para que tengamos una medalla siquiera de bronce en los Olímpicos. En el ámbito No, hombre, ya apuesta por un poquito más. bueno, o Que de ya oro, hemos tenido. pero también en el desarrollo automotriz, en el desarrollo de medicina, en el desarrollo de biotecnología, necesitamos un aparato que favorezca la excelencia académica y no la corrupción. Y México tiene un montón de problemas verdaderos que impiden que no tengamos un aparato científico verdaderamente competitivo, que nuestras patentes lleguen de verdad al mercado y hagamos una Monsanto nacional. O sea, hay un abismo de distancia entre nuestro aparato científico con el aquel de los países del hemisferio norte. Ajá. O sea, y pongo como ejemplo Estados Unidos, Canadá, Alemania, Japón, que son las potencias. Y China está con un China. avance China está empezando con un científico avance muy fuerte. impresionante. Sí, claro. Ya me encantaría que tuviéramos aquel aparato que empiezan a tener los chinos ahora. O sea, ellos Y- Entonces sí es es un aparato- investigación La más desarrollo, India. ¿no? también La desarrollo, fórmula, porque la fórmula. desarrollan también esta parte tecnológica y comercial claro. para Sí, claro, llevar claro. productos a la sociedad. O sea, Pero en el fondo es para beneficiar a las poblaciones, ¿no? sí, Se sí, sí. supone. O sea, ellos tienen un problema de población y de hambre Sí, importante. claro. Aparte es la tercera parte de la humanidad. Por supuesto. Y yo- entonces, el- en la el- producción de alimentos han puesto mucho énfasis en el desarrollo de nuevos cultivos. Y precisamente tienen esta cuestión de que si sube el ingreso de cierto nivel de gente que vive en las ciudades, pues quieren ahora comer carne, ¿no? Entonces, mucha de la inversión también tiene que ser para la producción pecuaria y la producción agrícola. Entonces, genera una dinámica, como se comentaba hace poco, compleja en la que no hay la solución. Sí, claro. Hay muchas alternativas Combinación. y hay que ponerlas a jugar todas de una manera armónica. Y creo que estar haciendo mitos y generando peleas artificiales porque este modo de producción sea mejor que el otro, no nos va a sacar mucho del problema, sobre todo en México. Entonces yo diría que sí es importante hacer esta integración, esta convergencia de utilizar las mejores tecnologías en los mejores momentos y los mejores lugares. Pero necesitamos desarrollar, porque las mejores tecnologías hoy por hoy son compradas. Un ejemplo que a mí me gusta Incluso poner... la biotecnología, Y o sea, todo, todo, sí, sí. todo. A ver, esta iPad Ajá. viene de Estados Unidos, esta viene de Japón, de China. O sea, yo estuve Sí, trabajando... somos buenos usuarios de tecnología, pero no las generamos Pero necesitamos todavía. comprar. Entonces somos dependientes Y quien genera siempre, el ¿no? dinero, Sí, quien genera pues el sí. dinero es aquel que te vende la tecnología. Claro. El que de un pedazo de metro cuadrado de tierra te genera un tren de alta velocidad o un satélite. Nosotros no sabemos hacer eso. Entonces la riqueza de un país no está en su
en lo que tiene. Sí, solamente en los recursos naturales. No, sino no, en el know-how de- en sus ciudadanos que sean cultos y que tengan una ¿Tienen educación. idea de cuánto invertimos en México en investigación y desarrollo en comparación con el resto de estos países? que No estamos llega viviendo? ni un al décimo, 12, o así es, un uno- no no, llega el un 5%. 1 punto no sé qué De lo por que tendríamos que ciento estar- De lo que, y aparte nos llevan décadas invirtiendo Sí. 20 veces más o 30 veces más. Yo O recuerdo. sea, llevamos todo un rezago, ya. Yo ¿no? trabajé una época en Alemania y lo que yo veía es que el 80% de las cosas que usa un alemán son patentes alemanas, son hechos en Alemania. Y aquí 90 y tantos % de lo que hacemos, de lo que usamos desde mi coche, el tenedor con el que como, todo. el satélite, la televisión que compro, son patentes foráneas. Es decir, aquí compramos el 95% de las cosas de tecnología, mientras que en países como Canadá o Estados Unidos o Alemania, ellos generan el 80%, no tienen que comprar. Entonces yo hago un... Hay tal vez una tendencia que hay que atender que es importante, es países de los que se llamaban los tigres asiáticos, empezaron también siendo importadores, después imitadores, Japón mismo después fue. Japón es un clásico. modificadores, efectivamente, y ahora son los dueños de muchas tecnologías, Son incluyendo innovadores. China, Corea del Sur, Singapur. China va para allá, Exactamente. finalmente. En China, muchísimo. Aquí, por ejemplo, se ha desarrollado algunas industrias Perdón, importantes. en 30 segundos ya con tus conclusiones y que a ver si nos queda claro si son buenos o no los transgénicos. Mis conclusiones es que efectivamente hay muchos mitos que se han mantenido por una cierta presión de los medios, de buscarle tres pies al gato, pero en realidad tenemos mucha información, tenemos autoridades y tenemos confianza, digamos, en que las cosas se hacen bien para demostrar que el uso de alimentos transgénicos es seguro, ¿sí? Para el ambiente, para la salud humana e incluso para la socioeconomía. Es decir, es algo que puede ayudar a muchas comunidades y a los consumidores. ¿Greco? La biotecnología, y en este caso aterrizándolo en la producción de plantas transgénicas, nos va a dar la solución y nos ha dado la solución en medicina, en transporte y en alimentación. Es decir, es la biotecnología la que hay que desarrollar, la que hay que cuidar y es la que nos va a dar de comer cuando somos muchísimas personas. Número 2, no hacen mal, los transgénicos son inocuos y bueno, con mucho cuidado se puede llevar podemos llegar a muy buen puerto usando siempre transgénicos, o sea, no hacen mal. Ganas no nos faltan de continuar con el debate, pero termina aquí nuestro programa. Antes de despedirnos, agradecemos a nuestros invitados que nos ayudaran a discernir entre hechos y opiniones, entre mitos y realidades. Y a ustedes los esperamos en nuestro próximo programa. Gracias.